Gracias por la vida de nuestros líderes, de Orlando, de Ivonne, de nuestros pastores, Jesse, Abby, Georgie, Moni. Gracias por la vida de nuestro pastor Armando, que, bueno, sabemos que, pues no solo pasó por la prueba del COVID, y no como aquellos que se la hacen para ver si tienen o no tienen, sino como aquel que le enfrenta de acuerdo a tu voluntad, Señor. También por el tiempo que pasó hace pocos días. Gracias por la vida de Marta. Te pedimos que los fortalezcas, que los sigas usando fuertemente, que los sigas ayudando. También te pedimos por nuestro pastor César, su esposa, por todos los pastores allá del norte, de Coapa, del sur, de Querétaro, en sí toda nuestra congregación de Vida Nueva. Y hoy en especial queremos pedir mucho por nuestros angustiadores, por todas aquellas personas que nos angustian, Señor, que día con día nos están poniendo a prueba, a los que tú permites llegar a nosotros con diferentes maneras y formas de actuar, para que pues, en este día también los fortalezcas y les tengas la misericordia de acercarlos a tu palabra, Señor. Antes que eso, nos ponemos a cuentas contigo de cualquier situación que hayamos cometido, que hayamos hecho en nuestra vida, en nuestro día de hoy, en el pasado, en la semana, que alguna cosa que tengamos oculta, Señor, que un área en la que no hemos dejado que tu luz entre para iluminarla, pues hoy te la ponemos en tus manos, Señor, para que sea iluminada y de esta manera también podrá ser vertida tu palabra y tu luz a todos nuestros familiares, a nuestros cercanos y a nuestros semejantes, Señor, primeramente en nuestros hogares y así consecuentemente en la congregación y en nuestros familiares cercanos y lejanos. Te pedimos mucho todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía antes de empezar la sesión, hoy vamos a tener una forma de estudiar la palabra. Este estudio tal vez nos va a llevar varias sesiones. A pesar de que parece que se va a ver muy corto, pues ya profundizando en él no va a estar corto. Pues miren, yo me di a la tarea de que, bueno, todo el tiempo que ha pasado y lo que hemos venido estudiando, pues nos lleva a este punto, al punto donde vamos a estudiar lo que es la mansedumbre y lo que es la humildad. Hoy no vamos a entrar a fondo al tema de la humildad, pero sí vamos a entrar de dónde deriva la humildad, porque, pues, sobre todo en la cultura de México, sabemos que nos dicen, es que no eres humilde, este, se escuchan mucho mis sabes, me tapan la voz, ¿no? Seguimos. Bueno, pues en la cultura de México sabemos que siempre nos dicen, es que no eres humilde, es que te falta humildad. Y la humildad y la humildad, y lo repiten, lo repiten, lo repiten. Pero pues la pregunta que nos debemos de hacer no es si me falta humildad, si tengo humildad, sino cómo nace la humildad. Y en esta sesión, en este estudio, vamos a tratar de discernirlo de manera, de una manera, pues, con un método, con un seguimiento, con herramientas teológicas que nos puedan dar luz acerca de esta situación. Bueno, primeramente, vamos a hacer un estudio basado en la palabra manso. Ahí se va a derivar todo nuestro estudio. ¿Por qué? Porque la palabra manso nos va a dar las respuestas a todo lo que estamos buscando y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, bueno, para todos los que les tienen un strong electrónico, para los que tienen un strong físico y para los que no tienen strong, que bueno, también esa es otra situación. Si alguien no tiene su strong, bueno, me pueden escribir ahí al grupo y yo en un WhatsApp privado les mando los archivos para que lo instalen en su Android. Nada más, bueno, es un poco complicado instalarlo, pero también platicaremos de eso, ¿no? Sin embargo, vamos a ver lo siguiente. Todos los que tienen un eSword o una Biblia electrónica
como la eSword, como la MySword, que es para Android, la eSword para la computadora. Bueno, pues para los que no lo conocen, es un programa a través del cual es una aplicación en la que puedes instalar diferentes versiones de Biblia, diferentes versiones de diccionarios, diferentes versiones de, de planos geográficos, también vienen testimonios, etcétera, estudios, un montón de... es una herramienta tremenda para estudiar. Sin embargo, no es lo tradicional, ¿no? Lo tradicional es tener nuestra Biblia, tengamos nuestro Strong, pero lo voy a sacar a la alusión, no creo que lo vaya a comentar muchas clases, pero sí lo voy a comentar en esta. ¿Qué sucede con esta Biblia? Con este Strong y con esta herramienta. Si nosotros vamos a la herramienta y vamos al buscador y ponemos la palabra manso, nos va a arrojar un número de versículos, ¿no? En este caso, pues yo tengo mi aplicación, pongo la palabra manso y vemos que nos arroja 10 versículos. Ahorita les explico por qué arroja 10 versículos. Pero si vamos al Strong, si vamos a la concordancia y yo busco la palabra manso, voy a encontrar que la palabra manso relacionada con este significado va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cubre 4 versículos, 1 del Nuevo Testamento y 3 del Antiguo Testamento. ¿Por qué les menciono esto? Porque en la Biblia electrónica no es que se equivoque la Biblia, sino la Biblia te incluye otros versículos como es el de mansos, como es la palabra mansos, que son 2 versículos, y luego dice manso, y así sucesivamente. Sin embargo, los vamos a estudiar de igual manera. ¿Por qué? Porque en este ejercicio que vamos a hacer, quiero que ustedes vayan viendo también a detectar. Si yo agarro y entro a buscar la palabra manso, pues no basta nada más encontrar los versículos que describen la palabra manso. Tenemos también que entender qué versículos, mediante leyendo su contexto, qué versículos entran dentro de lo que estoy estudiando y qué versículos no entran dentro de lo que estoy estudiando. ¿Para qué? Para poder tener un panorama acerca de lo que Dios piensa de la palabra manso. Recuerden que al yo estar estudiando las palabras, es porque yo estoy tratando de entender qué es lo que Dios piensa acerca de una palabra. O sea, cómo Dios, nosotros escuchamos la palabra manso, pero en sus idiomas originales, Dios da una descripción o se refiere a una situación específica. Y entonces un hombre de Dios con un gran equipo que se llevó años y años y años y años de trabajo, hacen esta concordancia, este diccionario Strong, para que de alguna manera tengamos sinónimos que puedan describir lo que la palabra en el tiempo específico que fue mencionada describe. Espero que haya quedado clara la explicación. Ok, vamos a seguir adelante. Ahora, esta aplicación tiene una situación interesante. Parece que estoy vendiendo la aplicación, pero es una buena herramienta. Yo a esta aplicación, espero que se alcance a ver, a esta aplicación yo le pico en las Biblias y ahora le voy a pedir que me aparezca las Biblias con números Strong. Y ya tengo aquí el número Strong de cada versículo. Entonces, la palabra manso en el versículo tal tiene esta clave, en tal esta clave, en tal esta clave. No debemos de abusar de usar esta aplicación y dejar de lado la palabra, la Biblia física y el diccionario físico,
Porque ya vimos ahorita que hay un cambio, ¿no? Que hay una diferencia. Entonces, ¿cómo podríamos notar nosotros esta diferencia si nos vamos con la pura aplicación del teléfono? ¿Por qué? Pues porque el teléfono lo tengo siempre a la mano, porque el teléfono no sé qué, porque entonces me dejo de apoyar en estas herramientas importantes para todo el que quiere profundizar en el estudio de la palabra y empiezo a usar la aplicación. Pero bueno, hasta ahí llega la recomendación. La recomendación es, todo es para complementar nuestro estudio y poder alcanzar un mayor discernimiento. Ok, dicho eso entonces, vamos a ver que en el Antiguo Testamento la palabra manso, si lo quieren anotar, y lo corroboramos aquí en el Strong Físico, tiene la clave 6035 y tiene un significado, y el significado es el siguiente. La palabra es anav, así se pronuncia, anav. Y esta palabra describe deprimido, o sea, sus sinónimos es deprimido, figurativamente de mente, o sea, una persona deprimida de la mente. También dice que es gentil o en circunstancias necesitado, específicamente santamente, o sea, es una persona que está necesitada de santidad, ¿de acuerdo? Porque pues, si nos quedamos ahí necesitado, entonces el día de mañana, ay, mira, este hombre, pues dale un billetito, de verdad, porque mira, ya velo cómo está, ¿no? No, no, la necesidad que él tiene es de esa santidad, de esa cercanía con Dios, de esa estar constantemente en su palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dice necesitado, coma, específicamente santamente, ¿no? Ahora, también describe que es abatir, afligir, humilde, manso, pobre, compárese, ¿qué? Humilde. ¿Vieron que está la palabra humilde? Ah, ven, por eso lo dije rápido, porque quiero que cachen las ideas. Qué casualidad que dentro de la palabra manso está humilde. Ese es el punto al que yo quería llegar. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento dice que un sinónimo de manso es ser humilde. ¿Por qué pone Dios en primer lugar a la mansedumbre? Yo les comparto a ustedes que si no hay mansedumbre en ustedes, no van a poder reflejar una verdadera humildad. Eso sí, no hay de otra. Los rebeldes, las personas que les dices una situación y primero ponen en marcha su idea y luego tratan de poner en marcha la tuya, eso no es ser manso. Ser una persona mansa es cuando yo te doy una instrucción, primero pruebo lo que tú me dices y después complemento con lo que yo piense, ¿no? O etcétera, etcétera. Ya se va desarrollando una comunicación o se va desarrollando una idea. Pero qué interesante que esta palabra manso aparezca la palabra humildad. Y antes de entrar al estudio, me voy a ir a a un versículo que yo creo que es el más importante y que describe perfectamente el valor de la mansedumbre. Y dice así: este versículo lo hemos escuchado contadas ocasiones. Y vayan conmigo a Mateo 11:29, por favor. Porque esto es el fundamento de lo que vamos a estudiar. Once 29.
Y dice así, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y, wow, ahí les va el telón, toquen los tambores, hagan las fanfarrias, porque vamos a destapar lo que hay detrás de la palabra manso del Nuevo Testamento, una palabra que Jesucristo dijo y que evidentemente no fue, no está escrita en hebreo, está escrita en griego. Entonces, aquí hay que notar que de entrada ya cambió el idioma, ¿no? De entrada, aparentemente la voz cambió. O sea, cualquier persona diría, no, esa palabra la dijo Jesús y la anterior la dijo Jehová, ¿no? ¿Por qué? Porque, por lo que vamos a ir estudiando ahorita. Pero bueno, sin embargo, al entrar la palabra manso, si ustedes gustan anotarlo, y aquí en el Strong es la 4239. Ok, les voy a corregir algo, ¿eh? Sí me arrojó el mismo número de versículos del Strong y de la aplicación. 10 en el Strong y 10 en la aplicación. No sé por qué, se me cruzaron ahí los canales, pero es lo que yo les decía. Una parte difícil de iniciarse ahí en el estudio del Strong es que a veces vemos rápido y hay que meter un poquito de detalle. A ver, Rioli, rápidamente tu intervención. Perdón que interrumpa. Hay un dato importante cuando estudiamos el diccionario Strong. Cuando hablamos del hebreo, se escribe H y la posición geográfica en el que está diciendo. Como lo otras en el Nuevo Testamento, no debemos de poner una G, porque está en el diccionario griego, está en el Nuevo Testamento. Y si es en el Antiguo Testamento, es la letra H. Por eso cuando hacemos nuestras anotaciones ponemos H, se refiere al Antiguo Testamento, y el número de la ubicación donde se encuentra la palabra. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, pues ponemos G de griego y luego ponemos la ubicación de la palabra. Nada más es como un dato adicional a lo que estás compartiendo, hermano. Gracias por el complemento. Entonces vamos a la palabra mazo, que es G439, y ahí está. Vamos a destaparla. Y dice, la palabra cambia porque la palabra es praus. Y fíjense lo que dice. Aparentemente palabra primaria, apacible, pacífico, esto es por implicación, humilde. Y otra vez vuelve a aparecer la palabra humilde, manso. Y véase también, nos da otra clave, praus, forma usada en ciertas partes gentil, esto es humilde, manso. Vemos ya que hay un conducto que nos une desde el versículo números 12:3, que es el que vamos a leer en este estudio, hasta Mateo 11, ¿no? ¿Qué vemos que se relaciona y qué vemos que continúa? Hay, entre las dos definiciones, lo que permanece es la palabra humilde. Entonces, wow, yo lo veo y en la forma que yo lo entiendo es, si yo soy manso, eventualmente voy a reflejar la humildad de Jesucristo. ¿Ok? No creo que pueda ser de otra manera. Yo no puedo pensar a una persona humilde que el día de mañana sea manso. Entonces, la humildad del hombre es diferente, ¿no? Vamos a platicar rápido porque no me quiero meter mucho a eso. A mí no me gusta hablar mucho de lo que hacen, de lo que hace el hombre o de lo que hace el adversario o lo que hace el enemigo. ¿Por qué? Porque no debemos detenernos a ver lo que el enemigo hace. David no estaba pensando, ay, ¿qué estará haciendo Saúl? ¿Y dónde estará? ¿Ya estará aquí? No. David iba caminando y vio a Saúl en el baño, ¿no? Y dijo, mira, perdón la vida, nada más corté un cachito
de tu manto para que te des cuenta que te pudo haber matado. ¿Por qué? Porque eres un ungido de Dios. Pero David no estaba viendo a ver qué estaba haciendo Saulo. Yo sí les digo que de verdad, que a mí me dieron esa recomendación, yo se las transmito a ustedes. No pierdan su tiempo viendo lo que el enemigo hace, viendo lo que el mundo hace. Sí, a veces lo usamos de referencia para saber lo que Dios está hablando, ¿no? Si Dios está diciendo, ya no voy a contender contra el hombre, y vemos que las autoridades ya no están poniendo un freno a los arranques de las personas, bueno, pues podemos tener ahí una medida de precaución y decir, wow, tal vez Dios ya no está dando un alto a todo, ¿no? Hay que tener cuidado, etcétera. Pero regresando a nuestro tema, lo más importante aquí es la parte de la humildad, pero sin embargo vamos a hablar de este detalle de lo que hace el hombre. ¿Cuántas veces han dicho, han visto a gente diciendo, no, yo vengo de una familia bien humilde? El cuate es súper mamila, es súper avaro, o sea, se justifican y dicen que es que la pobreza de donde ellos vienen los hace humildes, o sea, ellos dicen que su pobreza anterior los convierte en una familia, que proceden de una familia humilde, por amor de Dios, ¿no? En vez de decir, oye, yo vengo de una familia muy pobre, no dicen, yo vengo de una familia muy humilde. Oye, venme a ver, y te dicen, venme a ver, pero pues tú sabes que no tienes para pagar casetas, gasolina y todo, porque el otro vive en otro estado. Pero venme a ver, no sé qué, ya están duros y dale. Le dijo, no, pues vente tú mejor a echar un café porque tú vienes a este estado de repente, ¿no? Te queda una hora, vente tú. No, entonces, pero qué bueno que si viene de una familia humilde, pues lástima que no aprendió nada de la humildad, ¿no? Pero bueno, ese fue catarsis, ahora sí me eché mi comercial, pero sigamos con esta situación. En cambio, una persona mansa, ¿qué hace? Oye, hermano, yo no puedo ir a verte porque hay ciertas circunstancias que no me lo permiten. ¿Por qué no mejor el día que tú puedas, pásate para acá? Sí, cómo no. Y un día te habla y te dice, oye, estoy ahí por tu casa, ¿te puedo pasar a ver? Sí, pum. Porque la misma palabra nos dice que no pongas cargas en los demás que no pueden llevar. Y si les vas a poner cargas, pues bueno, al menos ponle los elementos para que las lleven, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esa no es una referencia de la humildad. Vemos que el que alguien nos diga, pues yo vengo de una familia bien humilde, no te hace humilde. Otros llegan y te dicen, ay señor joven, es que yo soy bien humilde. Y lo ves y no entiendes qué es lo que lo hace humilde. Si la forma en que habla, la forma en que agacha la cabeza, porque hay otros que así te dicen, yo soy bien humilde y te hablan así, pero nada más le tocas tantito un callo, te sacan el machete. De verdad, los que han estado en pueblos ahí hablando y evangelizando, lo que sea, o no evangelizando, pero se han metido a pueblos, se podrán dar cuenta que llegan y dicen, no, es que aquí todos somos bien humildes. Hijo de tu madre, te agarran y te linchan y te ponen y te cuelgan. No, o sea, ¿dónde? No, la verdad no. Pero sí, así ha sucedido, inclusive se hizo una película acerca de ello, ¿no? De unos estudiantes que llegan a un pueblo, es muy vieja esa película, y el padre alborota al pueblo diciendo que estos tienen al demonio y los acaban matando a todos menos a uno, que es el que da testimonio de todo lo que pasó en esos hechos. Entonces vemos que esa no es la humildad. Pero sí vemos en la vida de Pablo que cuando él siendo tan aguerrido, tan violento, tan capaz, o sea, con tanta capacidad, Pablo tenía una super capacidad de organizar un ejército y perseguirte hasta cansarte a ti, no cansarse él. O sea, Pablo tenía una capacidad de perseguir a alguien tremenda hasta que lo alcanzaba. Pero vemos en su vida que cuando lo toman y lo empiezan a apedrear, que reflejó mansedumbre. No hizo nada. Nada, absolutamente nada. La palabra de Dios nos describe que no agarró, no alzó la mano contra alguien, no hizo nada, hasta lo creyeron muerto. Lo arrojaron y ahí lo aventaron.
Y quizás seguramente, seguramente lo habrán matado a los ojos de ellos, o sea, o físicamente, pero Dios lo había sostenido espiritualmente y lo levantó. Entonces ese tiempo que lo dejaron ahí, que lo creyeron muerto, pues más bien su cuerpo fue el que se recuperó, ¿no? Pero él seguía sostenido por el Espíritu de Dios en vida y en este tiempo. Bueno, no quiero meterme más allá porque tampoco me quiero meter a decir de cosas que no he estudiado tan a fondo, ¿no? Sin embargo, pues vemos que Pablo fue manso. Una vez en Cristo, Pablo empezó a ser manso y ya con humildad le escribió a las iglesias diciéndoles, yo no quiero ser gravoso para ustedes, pero les recuerdo que también como, ¿no? Es una forma muy sutil de decirle, oiga, Pablo nos les dijo, por favor, no se olviden de mí, ¿no? De alguna manera, y lo vemos en sus escritos, y acuérdate con del hermano Silas, etcétera, etcétera. O sea, vamos en sus cartas, como él con mucha temor y temblor, pues pide sus cosas. Pide que no le olviden, pide que no lo abandonen en sus necesidades. Y aún en ello incluye, yo sé estar en contentamiento tanto en riqueza como en pobreza. Y he estado en contentamiento tanto en lo uno como en lo otro, entonces, etcétera, etcétera. Él no está hablando de la mansedumbre, él solo la está reflejando. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué hubiera hecho una persona humilde sin mansedumbre? Óyeme, no. Yo hice las iglesias. Yo pasé a tu casa, acuérdate, recuerda que conmigo recibiste a Cristo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás borracho? O sea, podría venir desarrollándose una serie de reclamaciones y ya no explicando a la persona mansa. Y bueno, tal vez podría confundir a muchos. Entonces, vemos claramente, de alguna manera, y ahorita lo vamos a ver más a profundidad, que la mansedumbre te va a llevar a ser humilde. Una vez hubo una anécdota en la iglesia, pasó una circunstancia, me toca a mí pues ir a hablar con el hermano o con la persona que fue a acercarse allá, y pues este hermano estaba viendo, veía para acá, veía para allá, estaba muy inquieto, habían dos personas más en el coche, etcétera, una serie de circunstancias, y ya cuando yo veo que le estoy dando palabra a palabra, y le digo, mira, aquí en Cristo, aquí puedes llegar, etcétera, etcétera. Ya cuando veo que el hombre no se quiere arrepentir de sus intenciones y todavía como que quiere ponerse un poco más violento, a medida de que yo me pongo, pues de hablo con mucha paz, le digo, oye, te voy a decir una cosa, aquí somos como Pablo. Pablo, antes de llegar a Cristo, pues mataba cristianos. Y cuando conoció a Cristo, hasta se dejó apedrear. Entonces yo te voy a decir algo, nadie de los que estamos aquí somos monedita de oro. Realmente somos unas fichas tremendas. O sea, verdaderamente aquí vas a encontrar a lo peor, de lo peor, de lo peor, que a Dios le agradó tomarnos para transformarnos. Nada más le agradó. Y se los voy a decir en esta frase. No le hemos agradado a Dios por la forma en que pensamos, sino que a Dios le agradó tomar nuestro pensamiento y transformarlo. Así lo podemos resumir. Después de haberle dicho todas estas palabras, el hombre se empezó a poner como más nervioso, empezó a hacernos así, ya me voy, ya me voy, ya me voy, agarró, se fue, se metió al taxicoche ese que llevaban con las dos personas y mira, salieron, pero como estampida, ya no volvieron, ya no volvieron. Ya sería otro tema, entender que nosotros al enfrentar una situación complicada siempre debemos de escudarnos en Cristo, ¿no? ¿Para qué? Porque no llevar las cosas físicamente, sino tratarlo en el plano espiritual, hablarle a lo que influencia a las personas. Y pues cuando las personas salen por estampida es que lo que está influenciando a esa persona sale corriendo
Y esta persona, al estar tan apegado de esa influencia, pues su cuerpo se va atrás de él. Dicho de esa manera, ¿no? Bueno, ok, sigamos adelante. Ya estableciendo que de alguna manera Dios nos está diciendo que la mansedumbre va a producir la humildad en nosotros, acompáñenme a Números capítulo 12, por favor. Ese que chifla es Esmeraldo. No sé si canta por victoria o... pero es muy chistoso, hasta a veces se pone a reír. Vamos a Números capítulo 12, tema súper interesante, súper interesante. Ahorita van a ver el segundo ingrediente de nuestro estudio. El primer ingrediente de nuestro estudio es tomar una muestra de la palabra del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento, revisar si en el Antiguo Testamento la palabra, la clave, tiene cambios o no tiene cambios, revisar en el Nuevo Testamento si la palabra tiene cambios o no tiene cambios, y luego abrir las dos definiciones y ver qué se nos muestra delante de los ojos y si hay un hilo conductor desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que en este caso ya establecimos que sí hay un hilo conductor, que es la humildad, ¿de acuerdo? El primer hilo conductor es la palabra manso, pero ya en su contenido, humildad nos hace ver, y es por lo que establecemos que la mansedumbre va a llevar a la humildad. Vamos a Números 12, dice así: María y Aarón hablaron con Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¡Wow! ¿Vieron con quién se casó Moisés? ¿Se acuerdan lo que les habíamos platicado de los hijos de... También vean cómo los estudios se relacionan un poco, y esto no es premeditado, es porque Dios de verdad no tiene contradicciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de los hijos de Eli y de los hijos de Samuel? Digo, de Samuel. Aquí es el caso de los hijos de Samuel. Aquí vemos nuevamente que Dios no está acusando a Moisés. ¿De acuerdo? ¿Quién es el que viene a reclamarle a Moisés? Sobre su esposa, el hombre. Entonces ahí viene el hombre y le dice a Moisés: oye, ¿por qué te casaste con esa mujer que le apesta los pies? O que grita, o que no sé esto, o que no sé qué tantas cosas, o que es italiana, o que es francesa, española, o es garnacha, o está bien gacha, o no sé, no sabemos, ¿no? De ahí viene la reclamación del hombre, pero no fue Dios. Eso es lo que quiero. Yo hago toda esta actuación, de verdad hago esta actuación para que entremos un poco más a fondo de lo ridículo que nos vemos nosotros cuando estamos diciéndole a Dios que se está equivocando. Es ridículo cómo nos vemos. Pero vamos a seguir más adelante. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Vamos a entrar un poco en contexto. Está María, Aarón y Moisés, y a los tres Jehová les habló. ¿Ok? Entonces vean lo que les dice. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Creo que ellos estaban dirigiendo a la comunidad. No sé si ustedes concuerdan conmigo, pero el tono que manejan, cuando ellos dicen dijeron, pues ¿a quién dijeron? Pues yo creo que le dijeron a la congregación, ¿no? A los que están ahí, a la comunidad. Pero casualmente, ¿quién escuchó? Jehová. ¿Quién escuchó cuando los judíos le reclamaron a Samuel acerca de sus hijos? Jehová. ¡Ay! ¡Qué Jehová tan escuchador!, ¿verdad? Pues sí, sí escucha. ¿Ok? Él sí escucha. Y aquel varón Moisés era muy manso.
Fíjense la palabra manso. Interesante. Quiero que entiendan esta situación. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¡Wow! Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces dice, manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Esta palabra tierra, en su definición, implica de aquellos hombres que araban la tierra. Hablando tierra, que labraban. Porque dice, Adamá, tierra, de su rojez generalmente agricultura, labor, nación, país, tierra. Sin embargo, está hablando de todos, ¿no? Hasta los mayas hacían agricultura. Entonces, está diciendo que Moisés, ¿cuál es el rasgo más importante de Moisés? Que era el hombre más manso sobre la tierra. Entonces vemos que un rasgo de Moisés era la mansedumbre. Y la mansedumbre produjo, o fue algo que le ayudó a producir todo lo demás a Moisés. Obviamente por eso le agradó a Dios, aquí él mismo lo dice, ¿no? Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Entonces sale Jehová y agarra a los tres, a ver Aarón, a ver María, a ver Moisés, venga para acá los tres. Y dice así, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron los tres, pero solo llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, refiriéndose a Moisés, ¿ok? Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños. Perdón, no está refiriendo a Moisés. Sigamos leyendo, vamos de nuevo a leerlo todo. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuve temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces dice Dios, ¿saben qué? Si se van a envanecer, porque yo también les hablé a ustedes, junto con Moisés, pues ahora les va la siguiente. Cuando yo le hable a los profetas, le voy a hablar por visiones, por esto, pero no con Moisés. A Moisés le voy a hablar cara a cara, frente a frente. ¿Por qué? Porque él me es fiel en toda mi casa. Y a ustedes, ¿por qué se atrevieron a hablar mal de él? ¿Por qué se atrevieron a hablar contra de mi siervo Moisés? O sea, ¿por qué lo fueron a acusar? ¿Por qué fueron a decirle a todo mundo de Moisés? Ok, sigamos adelante. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No puede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fíjense la misericordia de Dios. ¿Y cómo iniciamos nosotros este tiempo?
Hoy iniciamos orando por nuestros angustiadores, ¿de acuerdo? Y así como nosotros iniciamos orando por nuestros angustiadores, vemos cómo Moisés oró por María, que de alguna manera fue quien lo quiso angustiar, ¿verdad? Porque no creo que haya sentido bien bonito Moisés de que se haya salido María con Aarón a hablarle a todo mundo de él, y que dice Moisés, no, me está poniendo a todo mundo en contra, o sea, ¿qué está pasando? Sin embargo, vemos la oración poderosa de nosotros hacia nuestros enemigos, hacia nuestros angustiadores, donde obra en ellos a modo de arrepentimiento y de que se pueda ver que tenemos un Dios justo, ¿de acuerdo? Un Dios justo no es el que te quita las consecuencias, sino el que te saca del error, ¿de acuerdo? Te saca del error, te saca de tu confusión, te saca de tu tonta manera de pensar para llevarte a una forma de pensar mucho más amplia de lo que nosotros conocemos. Ok, seguimos adelante. Entonces vemos que María va a regresar. Pero bueno, hasta aquí este versículo. Este versículo llegamos a él a través de la palabra manso. ¿Qué podemos ver en el contexto, no? ¿Qué podemos ver en el contexto? El contexto, el marco de referencia, una vez más ratifica lo que estamos platicando. Porque Moisés era manso, pero reflejó la humildad. ¿En qué reflejó la humildad? Moisés no repeló aun cuando lo estaban acusando. No sé si checan eso. O sea, Moisés no repeló, Moisés no peleó ni pleiteó contra Aarón ni contra María. Moisés pues sí sintió, ha de haber sentido y sí se conmovió lo que tú quieras, pero no salió al ataque. ¿Por qué me dices eso? ¿Y qué tiene que ver mi esposa en toda esta situación? Y empezó a pelear. Pues no, y no. Entonces, a mí me interesa mucho también que ya tenemos la palabra, ya tenemos la hipótesis, digamos. ¿Cuál es la hipótesis? Pues nuestra hipótesis en este caso es que la mansedumbre va a producir la humildad. Y ya vemos en la historia de Moisés, abrimos el versículo, damos al contexto y mira, sí lo refleja, ¿de acuerdo? Y refleja todavía mucho más cosas, porque refleja cómo Dios sí está cuidando de sus hijos, cómo Dios oye, refleja que cuando Dios dice no te metas con uno de mis hijos, no es porque tú vas y le dices a Dios, mira, me hicieron, porque Dios está escuchando. Yo, en algún tiempo, desde hace muchos años, yo llegaba así a reuniones, etcétera, y me decían, no, es que tiene. Digo, mira, hermano, yo te voy a decir una cosa, si no quieres que algo no sepa Dios, no lo digas enfrente de mí. ¿Tú quieres ocultarle algo a Dios? No lo digas enfrente de mí, de verdad te lo digo. Agarra tus cosas y dilas a otro, pero frente a mí, y yo le decía, y no te lo digo, de verdad no te lo digo por mamila, te lo digo en buena onda. Frente de mí no hagas cosas que no quieras que Dios sepa, de verdad, porque los va a ver. En otra ocasión, yo a veces le decía a otra persona, y le digo, hay personas como nosotros, todos los hijos de Dios, todos los que han sido nacidos de nuevo, crucificamos nuestra carne, ¿y qué sucede con nosotros? Que damos testimonio de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tristemente para nosotros, no sé si tristemente o felizmente, pero nos van a suceder cosas. Pero tomen en cuenta que todo eso que a ustedes les suceda, Dios lo está viendo. Entonces los está usando a ustedes para probar corazones a veces. O sea, sí, muchas veces Dios está probando nuestro corazón, pero otras tantas veces Dios nos usa a nosotros para probar el corazón de la otra persona. Y entonces Dios se asoma, ve el corazón de la otra persona, tú ya te pusieron una paliza a ti,
A ti ya te pusieron una paliza, ya te dejaron, pero como el peor. Y sí somos lo peor, pero bueno, ese es otro boleto, ¿no? Y sí somos lo peor, pues ve a Moisés, ¿no? O sea, Moisés se agarró a la mujer cusita y le gustó la mujer cusita y ya, ¿es lo peor? Pues sí, sí es lo peor, pero ¿cómo le agrada a Dios, no? Entonces usó a Moisés para probar el corazón de Aarón y de María, pues así nos va a pasar a nosotros. Ahora, para que podamos apresurar esto, siempre llego correteando a la siguiente parte. Vamos al Salmo 25, por favor, porque también ahí tenemos contenida la palabra manso. Pero vamos a ver qué interesante situación. Qué interesante situación. Y con esto vamos a finalizar esta parte del estudio. Ahí nos vamos a quedar. Pero yo espero que la luz que arroje a nosotros esta circunstancia sea increíble. Y dice así. Quiero hacer una anotación. Aquí en este versículo, en el Salmo 25, en el versículo 9, no usa la palabra manso, usa la palabra mansos. Y enseñará a los mansos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué creen? Esa palabra también es la clave H6035 para continuar con lo que el maestro Rowley nos complementó, y es un saludo. Pero vamos a la clave H6035. ¿Y qué creen? Anab es la misma palabra Anab por entremezcla con otra palabra, Anab, de deprimido, figurativamente, demente, gentil o circunstancias, necesitado, especialmente, santamente, abatir, afligir, humilde, manso, pobre, compárese con otra palabra, que es la Aní, deprimido de mente o circunstancias, prácticamente lo mismo que la anterior, aunque en algunas versiones constantes se disputa esto haciéndola subjetiva y objetiva. Afligido, fatigado, humilde, necesitado, oprimido, pobre, pobrecillo, pobrecita, sufrido. Entonces, cuando te digan pobrecito, pues gózate. Ok, entonces vemos que es la misma palabra, ¿no? Ahora vamos a leer rápido el Salmo porque se nos está acabando el tiempo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de todas tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes encaminarán a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y su testimonio por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas,
mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado. Y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Bueno, ¿qué creen que pasa aquí? Lo quise terminar, pero realmente quiero que vayamos nuestra mirada, por favor, vayamos al versículo 9 y vamos a releer. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿De qué humildes habla? ¿Saben de qué humildes habla? Del humilde que les decía, pues yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde. Así que échale ganas, brother. A mí me ha costado mucho trabajo hacer lo que tengo, ¿eh? Échale ganitas, y ahí te ven. Y nada más, con un corazón todo endurecido. Puso en juicio a los humildes y a los mansos. ¿Qué dice la palabra que va a hacer con los mansos? Y les va a enseñar a los mansos su carrera. Pues ahí está la clave, señores. ¿De acuerdo? Ahí vemos la diferencia entre ser humilde sin mansedumbre a ser manso. Y luego, la humildad. Si no somos mansos, si no ponemos y dejamos obrar la mansedumbre en nuestras vidas, de verdad, nuestra humildad es una mentira y solo estamos caminando hacia el juicio de Dios. Y para finalizar esta situación, ¿no les llama la atención que este salmo bien lo pudo haber cantado Moisés? Reflexionen en esto. Vuelvan a releer esto en la semana, en sus casas, cuando quieran. Ahora imagínense que no es David, sino Moisés, diciendo cómo se han multiplicado mis enemigos y cómo me han acusado, porque me casé con una mujer cusita. ¿Ok? Y vean que el Salmo ahí mismo lo está diciendo. Entonces, podríamos decir que estos dos versículos, pues sí entran dentro de nuestro estudio, ¿no? Y así están en el contexto y en el tema y en la hipótesis que estamos estudiando. Recuerden que no estamos tratando de decir si nuestra hipótesis, o sea, no estamos tratando de defender nuestra hipótesis. Estamos tratando de ver si nuestra hipótesis, la Biblia, nos demuestra que es verdad. ¿Ok? O sea, es mediante la palabra de Dios que nosotros vamos a tratar de establecer que nuestra hipótesis es verdad. Y en este caso, pues vemos la situación. Vemos que la mansedumbre de Moisés lo llevó a producir una humildad tal que permitió que Dios lo defendiera. ¿De acuerdo? Lo voy a traducir de esa manera y con eso cerramos. Entonces, la mansedumbre de Moisés, al no contender contra sus angustiadores, sus enemigos, lo llevó a dar la oportunidad a Dios de escuchar y de defenderlo. No solo lo defendió, sino puso un correctivo a Aarón y a María, porque también los amaba. ¿Ok? Y ahora vemos en la vida de David cómo Dios le da esta revelación, como lo dijo anteriormente Jehová en el libro de Números, que a través de, ya no se le iba a presentar, pues aquí no se le presentó Dios a David, ¿verdad? Fue lo que David estaba visionando, lo escribió, y vemos cómo lo que David escribió también refleja lo que vivió Moisés en aquel tiempo. Y bueno, pues evidentemente, pues este salmo lo podemos aplicar a nuestras vidas también, ¿no? Y pues porque no somos ajenos a esa situación que vivió Moisés. No,
lo que les estoy tratando de decir es que esa situación que vivió Moisés, al ser hijos de Dios, al ser gratos a Dios, al tener un corazón manso que sea moldeable para Dios, pues vamos a atravesar también por este tipo de circunstancias, que es una de tantas de las que la Biblia nos muestra, de las que vamos a vivir. Entonces, si nos apartamos de la palabra de Dios, no sabemos qué es lo que nos está pasando. No sabemos qué bicho nos está picando. Y si no sabemos qué bicho nos está picando, pues entonces ya perdemos la paz y perdemos la mirada. Y entonces en vez de caminar por encima de las aguas, nos vamos a hundir. ¿De acuerdo? Pero las miradas y el pensamiento puesta en Cristo, puesta en la palabra de Dios, pues nos va a dar paz suficiente como para llegar hasta el final de la cruz. Así como lo describíamos de Juan, que no le importó todas las personas que estaban alrededor y siguió a Jesús, y siguió a Jesús hasta el final. Hasta el final lo siguió. Entonces, donde unos tenían temor, ay, no más, mira, él es seguidor de Jesús, y este se atemoriza y se va volando por allá, etcétera. Todas las cosas que van pasando, ¿no? Pero para él no pasaron. Pues vamos a orar para que puedan ir a sus siguientes estudios y sus actividades que tengan ahorita. Gracias, bendito Padre, por esta palabra que nos has dado. Yo te agradezco en lo personal también porque para mí es de mucha revelación estar compartiendo este estudio, pues abres mis ojos a caminos que nunca había visto. Pero bueno, así nos ponemos contigo en tus manos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas a través de lo que hemos compartido, de lo que hemos estudiado hoy, para que podamos seguir prosperando, Señor. Sabemos que mucho de esto que estamos compartiendo no son cosas de un día ni de 2 días, que son temas que hemos estado conversando durante muchos años y que a Dios gracias hoy nos das la interesa, la capacidad y el interés para compartirlo entre todos nosotros. Por favor, toma con bien a nuestras familias, síguenos influenciando prósperamente para que te reflejemos todos nuestros integrantes y todas las personas que están a nuestro alrededor y que tú has puesto en nuestras manos, Señor, para que podamos seguir llevando esa luz a todos los caminos de las personas que sigan compartiendo con nosotros. Padre, te agradecemos en este día y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos terminado el estudio y pues sigamos adelante, ¿no? Sigamos adelante, arriésguense, vayan vayan a la búsqueda de palabras interesantes que les llamen a ustedes la atención. Y bueno, ese será el ejercicio de esta semana, que ustedes puedan buscar en las propias palabras que les llamen la atención para que puedan, a través de una línea de Strong, encontrar esos versículos e ir desempacando todo lo que Dios quiere regalarnos a través de ello. Pues les agradecemos su presencia y pues saludos a todos y que estén muy bien. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Bien, Laura. Bendiciones. Gracias, Dios les bendiga. Marce, Gracias, Orlando. hasta luego.